Y en este día me place ser el portador de la palabra del Señor para esta ocasión. Si ya le voy a dar unos segunditos más para que se conecten, y vamos a comenzar con la ministración de la palabra del Señor en este día. Amén. Gracias a los hermanos que se han estado comunicando conmigo. Les cuento que me siento muy bien. He pasado unas semanas, unos meses, desde el día 24 de agosto para acá. Ha sido una situación bastante complicada. Uno no planea enfermarse. Usted no sabe cuándo se va a enfermar. De momento llega una de esas visitas que nos hace a veces la enfermedad o algún malestar, y en algunos pues es pasajero, en otros se complica. En el caso mío se complicó bastante, y le doy gracias a Dios porque a pesar de lo complicado que ha sido toda esta experiencia, más tardecito en la palabra les voy a estar hablando un poquito a modo de testimonio acerca de esto. Ha sido difícil, pero aquí estoy en pie, estoy feliz, estoy en mi hogar con mi esposa, y le doy gracias a Dios porque en su misericordia tuvo misericordia de mí, tuvo a bien levantarme ya 2 veces de hospitalizaciones que cuando han ocurrido he pensado que ya ahí se acaban mis días, pero le doy gracias a Dios que el Señor, mire, usted no se va en la víspera, usted no se va fuera de tiempo. El día suyo está en un calendario que lo tiene el Señor. Él controla la entrada y la salida de sus hijos. Y el día que llegaste, Dios lo puso así, lo dispuso. El día que te vas, Dios lo dispone también. Eso no hay quien lo cambie, a menos que Dios haga algún trato especial, ¿verdad? Como ha hecho con diferentes hombres en la Biblia. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque todavía estoy aquí. Y gracias a mi esposa, gracias a todos los hermanos que han orado. Yo firmemente soy un creyente firme de la oración, y cuando hay una nube de oración cubriéndote, tú puedes estar seguro que nada ni nadie se interpone al plan de Dios. Bien, entrando a la palabra de esta mañana, lleva como tema las pruebas. El tema de esta mañana es las pruebas. Será una plática donde a modo de testimonio también estaremos hablando. Pero vamos a abrir con Santiago capítulo 1 en el versículo 2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo estaba leyendo estos versos los otros días, el Señor me llevó a esta escritura, y mientras leía pensaba, porque creo que todos en esta vida hemos experimentado pruebas en nuestra vida, o es posible que a lo mejor quizá en estos momentos tú estés pasando por una de esas pruebas en estos momentos. La pregunta es, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Y me alegro que me preguntes, como decía yo en las pláticas siempre, porque las pruebas, yo estuve observando en la palabra del Señor, tienen una anatomía, por así decirlo. La prueba tiene una anatomía. ¿Sabes por qué? Primeramente, mira, las pruebas tienen un propósito, tienen una forma. No todas las pruebas son iguales. Tienen un comienzo y tienen un final. Yo he oído personas a veces que la prueba, cuando te llega el comienzo de esa prueba, también ahí dentro de esa prueba hay un final. Lo que pasa es que esa es la parte que es lo último, y nosotros cuando nos encontramos dentro de una necesidad no pensamos que la prueba tiene un final, pero sí tiene un final, tiene un comienzo, tiene un final. Yo he oído personas a veces que cuando hablan dicen: yo jamás voy a salir de esta prueba. Y a veces he oído en la desesperación, cuando vienen las situaciones duras,
a la vida, las personas dicen, yo no voy a salir de esto. Otros dicen, yo no sé cómo yo voy a salir de esto. Sin embargo, está bien, es una declaración que en cierto modo tiene razón, pero en cierto modo está incorrecta, fíjate. Porque mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba o con la tentación, Dios dará la salida para que podáis soportar. Yo creo que muchos estamos de acuerdo con que Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Sin embargo, cuando estamos pasando por una necesidad, como que a veces se nos olvida que quien está al mando de todo este proceso es Dios. Fíjense, es decir que la tentación o prueba es algo que tiene un comienzo y tiene un final. Es un periodo. La prueba es un periodo de tiempo donde tú eres probado. Te voy a decir varias cositas. Tú eres tentado, tú eres zarandeado, tú eres empujado, tú eres atribulado, tú eres enfermado, tú eres aproblemado, si cae esa palabra, tú eres entristecido, pero todas esas cosas que vienen a veces a tu vida tienen un propósito. El propósito es sacar de ti una medida. ¿Por qué? Porque cuando tú eres probado, después que tú eres probado, cuando tú sales de esa prueba, tú sales con más agallas, tú sales más capacitado. Quizá viene una persona y te habla acerca de alguna situación que te está ocurriendo, que le está ocurriendo, y a lo mejor tú, por haber pasado por ese periodo de prueba, tú le dices, tranquilo, yo también pasé por eso, y mira, no te preocupes, que Dios te va a sacar. Es lindo cuando somos consolados con la consolación con la que otro fue consolado. Cuando viene una prueba a tu vida, cuando viene una necesidad a tu vida, lo mejor del mundo es que te encuentres una persona que ha pasado por una necesidad de esas igual que la tuya. Cuando esa persona viene y te da el testimonio, tú te sientes alentado, te sientes fortalecido, porque dices, pues oye, si fulano pasó o fulana pasó por esa prueba, posiblemente no hay ningún problema, Dios también me va a librar a mí. Es decir que la palabra de testimonio es importante, y hay un gozo maravilloso que la palabra habla de cuando tú y yo pasamos por una prueba. Mira Santiago capítulo 1 en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón o la mujer, por supuesto, que soporta la tentación o soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted ve ahí corona de vida, no vaya a pensar en la salvación, porque la salvación es un don gratuito, no es algo que Dios te da por tú pasar por una prueba. Ahí está hablando la corona de vida, te está hablando del triunfo, te está hablando de el gozo de haber pasado por una necesidad, el gozo de haber sido probado y de haber triunfado, de haber experimentado de cómo Dios te libró de esa prueba. Dios es poderoso, y cuando pasamos por necesidades y pasamos por pruebas, Él está presente. ¿Sabes cuándo Dios está más cerca de ti? Dios está más cerca de ti cuando estás en pruebas. Porque hay veces que cuando estamos en pruebas es cuando más buscamos al Señor. Cuando todo está bien, a veces no buscamos a Dios. Vamos a ser honestos, cuando las cosas están buenas, hay personas que ni se acuerdan de Dios, hermanos. Sin embargo, cuando hay necesidades en tu vida, la prueba te mantiene cerca del Señor. Fíjate, una vez el apóstol Pablo, hablando de un aguijón que había recibido en la carne, pidió que se lo quitaran, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y Pablo aprendió la lección y lo que aprendió fue: me voy a gloriar en que soy débil. Me voy a gloriar en que soy débil, porque cuando soy débil, ahí reposa sobre mí el poder de Dios. Cuando estás en una necesidad, es cuando Dios más cerca está de ti. En las pruebas, en las situaciones difíciles, ahí es donde más tú necesitas a Dios. Y quiero decirte que este día, para consolarte, que ahí es donde Dios está más cerca de ti. Es decir que luego de la prueba viene un periodo o un tiempo donde, después de haber aprendido una lección a través de esa prueba, ahora estamos más experimentados. Fíjate, ahora estamos capacitados para consolar a otros que quizás están pasando por cosas semejantes o cosas peores. La palabra de testimonio es muy importante. Cuando estés en una necesidad, habla con tus hermanos. La palabra dice que hablando los unos a los otros, y en testimonios, en cánticos, en salmos, en oraciones, es bueno cuando te unes a la feligresía de tus hermanos, porque eso te ayuda a traer fortaleza en medio de la prueba. Vamos a ver lo que dice la palabra ahora en 2 de Corintios, el capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso es que es tan importante que compartamos los testimonios, compartamos las necesidades, porque cuando estás en necesidad, el Señor quiere estar ahí para que tu boca sea una bendición, un canal de bendición para otros. Esta consolación tenemos que fijarnos que con la que Dios nos consuela, nosotros la tenemos que comunicar a través de testimonio a nuestros hermanos. Mire, cuando la palabra nos habla de que nos estimulemos los unos a los otros y que oremos los unos para los otros, se refiere precisamente a eso. Se refiere a que compartamos nuestras experiencias y también nuestros dolores, para así ser consolados los unos con los otros. En este tiempo de pandemia es un tiempo bastante difícil, donde abundan las historias de tristeza, familias que han perdido familiares. El otro día en las noticias vi una persona que en el huracán perdió 42 familiares. A veces es difícil, las personas que han perdido sus seres queridos por diferentes razones. Es importante que hablemos con esas personas, que hablemos el testimonio del Señor, y que en todo momento se cumpla lo que dice la palabra. Dice: este evangelio será predicado por el mundo, dice, por testimonio. Es a través del testimonio, es a través de lo que tú has experimentado, que Dios ha hecho en tu vida, de lo que hay en tu vida. Permiso. Ahora, vamos a hablar un poco de cuál es nuestra actitud ante la prueba. Es bien importante. ¿Cómo se siente usted cuando usted confronta una prueba? ¿Qué hace o qué dice usted cuando esto comienza a pasar? Hay gente que cuando comienzan a pasar por una prueba, comienzan a quejarse, otros comienzan a renegar, otros hasta empiezan a echarle la culpa a los demás y a decir que esto me pasó por culpa de fulano o por culpa de fulana. Escúcheme bien. Si la prueba es un proceso, y es un proceso que Dios permite, que yo firmemente pienso que es así, entonces cuando usted se queja, usted se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Si eso que te ha llegado es para hacerte más fuerte y ahora tú estás renegando, entonces ¿qué haces? Te estás oponiendo al propósito de Dios. Por eso cuando vienen situaciones a nuestra vida, hay que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestra lengua. Vamos a ver un ejemplo de un hombre justo que no había hecho nada malo,
Más bien, él estaba siendo probado por Dios y hasta se le dio permiso al diablo para quitarle todo, para azotarlo y hasta casi matarlo. Vamos a ver lo que este hombre habla por su boca, porque esta representa la actitud del hombre y de la mujer de Dios ante una prueba. Job capítulo 2, en el versículo 6, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Oiga, trate de visualizar esta situación de este hombre justo que no había hecho nada malo. Dice: entonces, sentado sobre ceniza, rascándose allí con una tea, su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Eso es lo que muchas personas pierden cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba, lo primero a veces que se pierde es la integridad. Dios quiere verte íntegro. Cuando estés en una situación difícil, Dios quiere ver integridad en tu vida. Quiere oír, oye, silencio. Quiere Dios sentir que su siervo está calladito, su sierva está calladita. Dice: ¿aún retienes tu integridad?, le dice la mujer. Maldice a Dios y muérete. Y él, mira el verso 10 lo que dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ahora, aquí hay una pregunta que este hombre hace, que yo quisiera que esta pregunta se quedara vibrando en nuestra mente, y es la siguiente. Él le dice a la mujer: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Aquí tengo que decir que hay personas que pecan con sus labios cuando les llega una prueba o una adversidad. Lo primero que hacemos es hablar. Ahí tendría yo que decir, como decía Jesús: cuchillo a tu garganta, silencio. Cuando venga una prueba a tu vida, haz silencio. Cuando la prueba venga, guarde silencio, aguante el dolor. Oiga, muérdase la lengua. Evite decir cosas que jamás sean fatuas. Evite. Mejor es quedarse calladito, mejor es quedarse en silencio. Porque cuando nosotros hablamos, nos parecemos a la mujer de Job. Cuando hablamos, nos parecemos a esas voces que a veces salen de nosotros y a veces salen de las personas que están a nuestro lado. Voces que dicen: eso te pasó por esto, eso te pasó por aquello, eso te pasó por lo otro. Y empiezan, como los amigos de Job, empiezan a renegar. Dios no quiere que tú reniegues. Dios no quiere que tú peques con tus labios. A modo de testimonio, quiero decirte que a mí me llegó una prueba de sorpresa. Caí en el hospital con varias condiciones que yo mismo ni me lo esperaba. Primero, un fallo del corazón que yo ni me di cuenta. Yo no me di cuenta que mi corazón había fallado, hermanos. A veces hay ataques del corazón que te imposibilitan. Y hay otros ataques que quizás llegan que tú no te das ni cuenta. Pues yo tuve uno de esos fallos cardíacos que yo no sabía que me había pasado. Hay veces que son tan diminutos que se pueden observar a través de la instrumentación que tienen en los hospitales. Y los médicos, pues, imagínense, yo llegué allí, el segundo fallo que tuve, acompañado del fallo cardíaco, un fallo renal crónico, donde mis riñones habían dejado de trabajar. ¿Y qué voy a saber yo? De momento, cuando empiezan a medirme con todas estas máquinas en emergencia, aparecí con todas esas condiciones. Y hay veces que cuando leo el reporte de la diagnosis del hospital, me miro y digo: wow, de todas estas cosas me libró el Señor. Como el poder de Dios es tal, hermanos,
que Dios puede sacarte hasta de la tumba, Dios puede sacarte de 4 días de muerto, Dios puede liberarte de cualquier enfermedad terminal. Cuando los médicos digan que no, cuando digan que ya no hay remedio, Dios tiene la capacidad para decir: mi siervo todavía no se va, mi siervo se queda conmigo. Y parece que ese es el caso del pastor Eladio Ramos. Dios no quiso que me fuera. En un momento caí allí en esa cama de emergencia y en un estado de inconsciencia, hermano, yo no sabía si yo iba a salir de allí nuevamente o no. Los médicos me intervinieron, me hicieron una operación de emergencia por aquí, por la yugular, me hicieron un portillo grandísimo y feísimo para instalarme 2 tubos a las venas yugulares para comenzar a circular mi sangre por una máquina en un periodo de 4 horas para sacarme toda la sangre, limpiarla y volver y meterla al cuerpo. Ese es el famoso proceso de diálisis que le llaman. Y me lavaron todas las toxinas, allí estuve restaurándome. Luego quizá el corazón por las mismas razones había fallado, no sabemos. Fui azotado por una arritmia cardíaca y fue tal la arritmia, hermano, que yo no podía dormir porque en mis oídos yo escuchaba el corazón latiendo como si fuera un tambor en ambos oídos. Y dormía con 2 almohadas levantado y doy gracias a Dios por mi esposa. No sé qué me haría sin ella, pero en aquellos momentos me di cuenta que somos tan frágiles, somos tan sensibles. El sistema humano es un sistema complicado, pero el único que mantiene y sostiene ese sistema es Dios. Y después de eso volví y yo me acuerdo que cuando estaba en este periodo fuerte, caí en el hospital por 2ª vez porque comencé a sangrar internamente y no sabía qué me estaba pasando. Y era que estaba ingiriendo un montón de medicamentos que causaban el sangramiento interno, hermanos. Llegué al hospital arrastrándome con la hemoglobina en 5.6. Ya eso es para morirse. Allí volvió el Señor otra vez y me metieron en una camilla de emergencia y estuve 2 horas y media, casi 3 horas esperando por una transfusión de sangre. Me hicieron la primera transfusión, unos 250 mililitros. Después de eso me pasaron para un cuarto solo con una máquina que hacía unos ruidos enormes. Y en aquel cuarto allí, en un estado casi de inconsciencia, semi-inconsciente, yo recuerdo que yo decía: Señor, soy tu hijo, soy tuyo, mi vida está en tus manos. Hermanos, hay momentos que en tu vida donde todo desfallece, donde lo único que queda en pie es tu confesión. Y esa confesión es lo único que tú necesitas para levantarte. La confesión era lo único que quedaba en la vida del siervo Job. Allí sentado en ceniza, rascándose con un tiesto, con una tea. Allí decía: yo sé que mi Redentor vive. Quiero decirte que esa confesión tuya no puede caerse nunca. Cuando esa confesión se cae, perdiste todo. Si no hay una confesión en tus labios que dice: yo sé que mi Redentor vive, que un día me va a levantar del polvo, entonces lo perdiste todo. ¿Quién te va a levantar si Dios es el único que puede hacerlo? El dador de la vida es el único que puede hacer por ti todo lo que tú necesitas. Recuerda, Jonás oró dentro del pez y Dios le oyó. Daniel oró desde el foso de los leones y Dios le oyó. Pedro oró de la prisión y allá los hermanos estaban orando y Dios le oyó. La confesión, aquella oración de él, causó que un ángel visitara aquella prisión, que un ángel adormeciera a todos los guardas. Se le cayeron los grillos de la mano y Dios lo sacó por el mismo medio del pasillo de la prisión. La confesión es lo único que tú tienes. Pastor, ¿y qué hay en esa confesión?
En esa confesión hay dos cosas importantes. La primera es que esa confesión le da gloria y le da gracias a Dios. Cuando esa confesión sale de tus labios, si has fallado, un arrepentimiento ocurre en ti en esa confesión para que luego de haberte arrepentido, Dios venga y te diga, tranquilo, yo te voy a resolver el problema. Dios puede liberarte. Dios puede levantarte del polvo de tu prueba. Cuando seas probado, no endurezcas tu corazón. No peques con tus labios. No le eches la culpa a nadie. Cuando tengas una prueba, no te quejes, no murmures. Simplemente con esa confesión, da gloria a Dios. Y di lo que dijo el siervo Job. Sería bueno que nos aprendiéramos estos versos. En Job capítulo 1, quiero leerte este pasaje sin cansarte. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las asnas, y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para decirte la noticia. Mira el verso 16 de Job capítulo 1. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba yo hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18. Entre tanto que estaba hablando todavía, vino otro y dijo, vine yo, entre tanto que hablaba, dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo. Oiga qué notición. Estaban comiendo, bebiendo, y vino en casa de un hermano del primogénito. Y un gran viento del lado del desierto azotó a los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible, ¿verdad? Qué noticias tan tremendas. Mira el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto es lo menos que nosotros a veces hacemos cuando viene una prueba. Dejamos de adorar al Señor. Es como si por causa de una prueba que llega a tu vida, Dios perdiera el señorío, Dios perdiera el título de Dios de dioses, de Señor de señores, de Rey de reyes. Mira el verso 21, qué lindo. Después que adoró, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Atribuir despropósito es echarle la culpa a Dios. Hay gente que a veces cuando son probados le echan la culpa a Dios. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Cerrando, quiero decirte, ¿cuál es tu actitud cuando te llegue una prueba? ¿En qué es lo primero que tú piensas? Fíjate, estos hombres de Dios en lo primero que pensaron fue en darle gloria a Dios, en dar gracias por todo, en rendirse, en respetar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay veces que nos llegan cosas porque nosotros las causamos. Hay veces que tú y yo somos los propios arquitectos de nuestras derrotas. Pero en otras ocasiones esas cosas llegan porque Dios nos está probando para sacar de nosotros una medida alta. Dios a veces quiere convertirte en un mejor ser. ¿Y cómo Dios lo hace? Lo hace a través de las pruebas. Lo hace a través de las necesidades. Lo hace a través de las cosas. Yo tengo una pregunta para ti en el día de hoy. ¿En qué andas enfocado? ¿Qué es lo que buscas con tanto denuedo? ¿Enriquecerte? La palabra dice que los que quieren enriquecerse, dice que son traspasados
de muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en perdición. Mi consejo para ti en este día es: busca a Dios, haz tu tesoro en el cielo, procura el reino de Dios y su justicia primero. No te afanes tanto en las cosas de esta vida. Hay veces que nos desvivimos por vivir. Hay veces que tomamos la vida tan en serio que no salimos de ella vivos. En estos tiempos de pandemia, donde nada tiene sentido, solo basta con mantener la salud, mantener la distancia y alejarnos también de todas las cosas que te alejan de Dios y de los tuyos. Acércate a Dios primero, acércate a tu familia, acércate a tus seres amados. Quiero decirte que el enfoque tuyo debe ser este. Estamos en un tiempo donde una vez allá el apóstol Pablo a la iglesia tesalonicense le dijo: resta pues que los que poseen fuera como si no tuvieran, los que tuvieran esposa como si no la tuvieran. Bueno, por lo menos no vayas a hacer eso. Yo no puedo actuar como que no tengo a mi esposa, yo la necesito. Pero mi consejo para ti hoy es que busques el reino de Dios y su justicia primero. Que te enfoques en agradar a Dios. Que te enfoques en que tu vida con el Señor esté en orden. En que todas las cosas que tú atiendes, la prioridad sea lo de Dios primero. Ponga a Dios primero en tu vida. Ponga a Dios primero en tu familia. Ponga a Dios primero en tu hogar. Y todas las demás cosas te van a llegar por añadidura, porque Dios es fiel. Quiero que ores conmigo. Gracias, mi Señor, en este día. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Permite, Padre, que las